EBCOM, la primera herramienta diseñada para contactar con entidades biológicas extraterrestres. De ello nos van a hablar hoy los dos expertos que han creado este aparato para poder descubrir y contactar lo que se encuentra en nuestros cielos. Debo decir que yo soy muy escéptico con todo esto, pero sin embargo, después de la entrevista con estas dos maravillosas personas, puede haber cosas más allá. Sherak y Miguel tienen una gran experiencia en este ámbito. Les recomiendo que vean todo porque ya verán que sus argumentos están muy bien fundamentados. Y de hecho, os animo a que comentéis en la caja de comentarios qué os parece todo lo que nos dicen. Estos dos expertos realizan asiduamente trabajo de campo y han llegado a captar cosas como esta. Espero que veas toda la entrevista y que comentes en la caja de comentarios para ver qué te parece. Durante el vídeo pondré más imágenes y vídeos que ellos dos han captado y en la descripción dejaré toda su información por si desean contactar con ellos o incluso adquirir un EBCOM. Nada más, amigos y amigas, disfruten de la entrevista. Bueno, Miguel y Sherak, ¿qué es el proyecto EBCOM? Claro, la idea es bastante sencilla, bastante simple. Después de 2 años de haber publicado el primer libro, donde me baso mucho en el tema de las entidades biológicas extraterrestres, eso que habla la criptozoología como bestias atmosféricas, un libro que está bastante interesante en ese aspecto, pues que porque se demuestra, ¿no?, que allá arriba, en las altas capas de la atmósfera, existe una forma de vida. Claro, llega un día en el que dices, hostia, si esto hablamos de animales que emiten luz en espectro infrarrojo, rango de visión no perceptible al ojo humano, ¿cómo podría establecer contacto, ¿no? ¿Cómo podría yo, de una manera, interactuar o comunicarme, entre comillas, lo de comunicarte, pero sí sobre todo interactuar o hacerme ver y decirles, oye, estoy aquí, ¿qué es lo que pasa, no? Claro, todos sabemos que un mando a distancia, por ejemplo, es un LED que emite en infrarrojo. Sin embargo, yo muchas noches a lo mejor me salía con un mando a distancia que tenía por casa apuntando al cielo, pero decías, claro, es que esto es un LED. Encima tiene parpadeo, no es un pulso constante. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ya conocí a Miguel de hace bastante tiempo, sé que Miguel es un tipo que le encanta manipular todo tipo de tecnología, por ejemplo, una grabadora darle más potencia, menos potencia, regular una cámara, incluso trucarlas para que se puedan ver en diferentes espectros de luz no visibles al ojo humano. Y le dije, mira, Miguel, necesito esto. Yo necesito un mando a distancia, pero que sea un pedazo de mando que te cagas, que tenga muchísima potencia, porque estoy muy convencido de que si conseguimos este objetivo va a ser bastante más fácil poder establecer contacto. Esto fue en marzo del 2020, perdón, con toda esta pandemia que nos venía. Le mandé un WhatsApp a Miguel una mañana y en cuestión de 1 hora y media, 2 horas, tenía toda la estructura de lo que podría ser y dándole una forma, digamos, a esa idea. Una idea que nos ha costado 8 meses de I+D, mucha investigación, mucho desarrollo, conseguir el dinero, que son casi 1.000 pavos, el registrar la idea para que luego nadie te robe lo que es, en un principio, lo original de todo esto, ¿no? Y luego lo curioso es que funciona. Hablamos de una herramienta, ahora comentará Miguel el funcionamiento, pero pulsos de luz en infrarrojo, no un rango no visible al ojo humano. Ojo, todo hay que decir también que el EBCOM está destinado, es un comunicador en espectro no visible, es decir, emite pulsos de infrarrojo. Según tú pulsas, vas emitiendo, ¿no? O sea, según tienes el pulsador apretado, tienes, digamos, la luz encendida de lo que es el infrarrojo. Entonces, serviría para comunicarte, imagínate, el tema militar, ¿no? Una manera de decir tu posicionamiento a un compañero que está a X kilómetros de distancia sin necesidad de sonidos o de luces visibles al ojo humano. Por ejemplo, para la caza también. Tú estás ahí con tu compañero enfrente de la montaña y quieres decirle dónde estás o cuál es tu posición, pues directamente con el EBCOM podrías comunicarte, mandar mensajes. Por ejemplo, nosotros ahora en este caso hablaríamos de una comunicación mediante Morse, que cualquier cazador o cualquier militar sería una comunicación bastante básica y sencilla, pero nosotros lo estamos llevando al tema de las entidades biológicas. Y ahora ya, si queréis que Miguel os diga un poquito el funcionamiento, porque la verdad es que es muy, muy interesante y sobre todo el desarrollo que hemos tenido con la impresión 3D,
que esto está impreso en 3D, los materiales, todo, la verdad es que tiene mucha historia. Perfecto. Aquí es a lo que iba. Miguel, tú que eres la parte técnica del proyecto, ¿cómo funciona exactamente EVCOM? Mira, aparte de lo que ha dicho Serás, que tiene un pulsador, que eso es la parte manual del dispositivo, tiene también la parte automática, ¿no? Utiliza en este último modelo que hemos sacado, es el EVCOM Pro, tiene una tarjeta inteligente, el cual se le programa un código que cualquier investigador lo puede cambiar. O sea, no está capado, o sea, cualquiera puede hacer una copia de seguridad, lo enchufa al ordenador, hace la copia de seguridad y le puede reprogramar el código que crea conveniente o que en sus investigaciones le haya servido para la comunicación, o sea, que crea que es mejor código que a lo mejor que el que hemos sacado nosotros, ¿vale? Eso funciona, la ventaja que tiene es que al ser automático, tú lo puedes dejar en un trípode, está funcionando permanentemente y tú a la vez estás pues visualizando el objeto, la luminaria que cruza por el cielo con la cámara de visión nocturna, ¿vale? Hay que decir que con la cámara de visión nocturna se ve cuando tú ya no lo ves visualmente, porque tiene estas luces tienen una peculiaridad, no se lo he dicho bien al final, que cuando a lo mejor estás enfocando con el EVCOM, puede contestarte emitiendo una respuesta lumínica o ocultarse, ¿vale? Se puede ocultar, entonces, claro, tú ya no lo ves. Por eso muchas veces en los vídeos veréis que se está apuntando con un láser. El láser no es para comunicarse, es para indicar al que lleva el EVCOM dónde está esa luminaria que tú no la estás viendo. Para la detección, entiendo. No, a ver, tú imagínate, tú lo estás viendo por la cámara de visión nocturna, ¿vale? Pero yo no lo estoy viendo. Entonces yo no sé dónde está el objeto, esa luminaria. Entonces, el que lo está viendo por la cámara de visión nocturna está enfocando, está apuntando con el láser para que yo o la persona que tenga el EVCOM oriente el EVCOM y le mande esas señales a esa luminaria para decir, oye, que estamos aquí. No sé si me has visto. Sí, entiendo. ¿Vale? Pero claro, al final, el propósito inicial es la detección de ovnis, ¿cierto? La detección de ovnis, no. O sea, eso no detecta ovnis. En principio, ovni, nosotros lo vamos a eliminar de nuestro abecedario. Para nosotros no son ovnis, son EVEs, ¿vale? Claro, ahí es la diferencia entre que nosotros, por ejemplo, nos desmarcamos muchísimo de la fenomenología de la luz extraña o de estas luminarias anómalas en el cielo. Nos demarcamos mucho del fenómeno del platillo volante, el ovni, el objeto volador no identificado, que ya de por sí lo estás identificando como un objeto volador. Pues puede ser no un objeto, sino un fenómeno atmosférico, elfos, duendes, yachts, de esto que pasa en cuestión de milisegundos en las altas capas de la atmósfera. Nosotros nos desmarcamos muchísimo del platillo volante, de lo que no tenemos evidencia, sin negar que existan, que dejen de existir, sino que tenemos más evidencias de una biología, que nada tiene que ver con un medio de transporte, por el comportamiento que tiene. No tiene ningún sentido verte un ovni, por ejemplo, tripulado por alguien que vaya volando en zigzag a velocidades pues superior a Mach 4, por ejemplo, puesto que la propia fuerza de la gravedad, el que estuviera dentro iría pegándose golpes por todos lados. Sin embargo, ¿cómo vuela una mosca? Todo el mundo ha visto una mosca, va volando haciendo ángulos rectos, ¿no? La mosca no se marea cuando vuela así. Por tanto, todo tiene mucho más sentido y lo hemos volcado más en el tema de la biología que del medio de transporte. Y lo que dice muy bien Miguel, diferenciamos 3 herramientas que utilizamos muy básicas. Una es el láser, que nos sirve para señalar, el visor infrarrojo, que nos sirve para ver, y el EVCOM para comunicarnos. Como bien decía hace un momentito Miguel, cuando en los vídeos veis un láser, estamos apuntando a una zona que a simple vista no se ve, y el que tiene el EVCOM no tiene el visor infrarrojo, no sabe dónde está esa luminaria que yo veo a través del infrarrojo, ¿no? Entonces le digo a Miguel, apunta aquí donde yo tengo el láser, y por eso es donde apuntamos con el EVCOM. Entonces, el láser sirve como medida de señalización, el visor para ver y el EVCOM para hacernos ver. Y volviendo al tema de los ovnis, más que detectar ovnis, oye, imagínate que son objetos voladores no identificados, tal como un platillo volante. Tenemos vídeos donde se ve
por ejemplo, para empezar, es que si fueran ovnis ya estaríamos hablando que emiten en un espectro infrarrojo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que una tecnología tan avanzada emita en rangos de visión o tenga materiales tan primitivos, ¿no? Como la Tierra? Ujú. Y de ahí viene que hemos grabado en alguna ocasión algún helicóptero y los helicópteros, como no están emitiendo ningún tipo de luz, lo único que estamos viendo es la estructura por fuera. Vemos Claro. lo que es el esqueleto del helicóptero en blanco y negro, obviamente, y ya está. Sin embargo, lo que nosotros estamos observando en el cielo son unos puntos luminosos que ahora hay un par de personajillos que se han volcado mucho en que todo esto son satélites y satélites. Bueno, chicos, tenéis 50.000 páginas web, 50.000 aplicaciones para que te digan en el punto cardinal donde estás, en esas coordenadas geográficas, que te digan qué es lo que está orbitando, ¿no? En ese espacio aéreo. Qué curioso que la zona donde vamos hay cerquita un monasterio, hay cerquita un menhir, es un lugar de poder y como en el libro comento y como hemos comentado muchísimas veces con este mal llamado fenómeno ovni, solemos ver ese tipo de luminarias en estos lugares de poder, en estos lugares donde la Tierra emana energía. Y claro, nos hemos centrado en un lugar donde es un tráfico aéreo constante y continuo, que a lo mejor 1 o 2 pueden ser satélites, pero vuelvo a insistir, no somos los primeros en hacer de abogados del diablo, en descartar todo para que luego nadie nos llame vendahumos, ni nos digan que estamos aquí manipulando la información, porque lo único que estamos buscando es la verdad que hay detrás de todo el fenómeno. Claro, Entonces hemos elegido un punto muy concreto, y termino ya, perdóname, un punto muy concreto, tenemos esa facilidad de verlos en cualquier dirección. Los satélites que hemos podido comprobar en esa zona, hablo de la zona, por ejemplo, que hay entre Valencia y Castellón, cerquita de Bétera, Náquera, Serra, para que todo el mundo entienda por dónde van los tiros. Esa zona limítrofe entre Valencia y Castellón, en medio de la montaña, hemos elegido esa zona porque se ven, pero es que es continuo. Nosotros vamos a las 6 de la tarde, a las 7:30 empieza a oscurecer y a las 9 ya estamos en casa. En cuestión de 1 hora y media hemos conseguido más de 12 grabaciones diferentes. Entonces, técnicamente es imposible que sean satélites, primero porque los descartamos, no están en las aplicaciones, ni son los Starlink, ni son los globos de Elon Musk, ni es el proyecto Loon, ni es nada, nada que tenga que ver con algo manufacturado. No solamente eso, serás Mm. encima, perdona Edu, es que van en sentido contrario. O sea, es que si te das cuenta en la aplicación de los satélites, casi todos van en un sentido. O sea, van, si te das cuenta, van, a ver, de oeste a este y de sur a norte. O sea, pero van ladeados. Pero qué casualidad que muchos que hemos visto van de este a oeste, van al contrario. Un satélite no va al contrario. O sea, el satélite siempre rota más o menos igual. Y luego siempre lleva más o menos la misma, más o menos no, la misma velocidad. Y estos objetos que se han grabado cambian la velocidad, ¿vale? O sea, O sea, llega un momento... descartáis que sean aviones, helicópteros, No, satélites. avión no, Edu, porque tenemos la comparativa, una grabación de un avión y de un helicóptero. Y se ve perfectamente, primero, no brillan. O sea, se ve una masa oscura y no brilla. Y del avión tú le vas a ver las balizas que tiene de posicionamiento ese avión. O sea, es que se ve claramente. ¿Y qué creéis que es lo que podéis observar con vuestra tecnología? Bueno, yo creo que creemos lo que... Mira, el día que bajen yo te lo diré. Porque bueno, nosotros pensamos que son entidades biológicas, ¿no? Igual que pensamos que en las fosas abisales hay de todo, ¿no? ¿Por qué no en nuestra atmósfera? Es que sería un poco absurdo no pensar que en nuestra atmósfera no tengamos biología. De hecho, creo que Sedal te lo podrá explicar mejor. Hay un informe de que han encontrado biología en la zona de la atmósfera. No sé si serás. Coméntales a ¿Qué astrofísica, creo tipo que es, de ¿no? biología podría ser? O sea, es Bueno, la decir, biología... sí, dime. Dime. No, sí. ¿Crees que son...? Yo soy muy ignorante, ¿vale? O sea, os haré las preguntas desde el punto de vista de un ignorante. ¿Creéis que puede ser, por así decirlo, seres vivos, materia orgánica, bacterias? ¿Qué creéis que es lo que podéis llegar a ver con...? A ver si lo podemos definir un poco más, Sí. concretar un poco más lo que se puede llegar a ver y detectar con vuestra tecnología. Mira, esto es bastante más sencillo de lo que parece. Vuelvo a insistir, remito a toda tu audiencia que busque lo que son las bestias atmosféricas de las que se habla en la criptozoología, que mire vídeos de, por ejemplo, NASA STS-75, el incidente Teaser,
que eso está grabado con cámara ultravioleta. Hablamos de unas formas de vida, como diría la doctora Maggie Aderin-Pocock de la Agencia Espacial Europea, formas de vida como dos campos de fútbol de grandes, lo más parecido a los hidrozoos, estos jellyfish, estos seres gelatinosos, transparentes, bioluminescentes, eso que nos encontramos en las grandes profundidades marinas, que lo curioso de todo esto, por ejemplo, es que en el fenómeno celeste de Nuremberg, en 1561, y en Basilea, en 1566, se reporta lo que en el círculo, ¿no?, de la ufología se le suele denominar esa batalla aérea, ¿no?, de ovnis. Sin embargo, cuando tú traduces esas tablillas, es una tablilla hecha en madera, y tú traduces lo que realmente se reporta, y los testigos dicen que al amanecer diferentes esferas luminosas entran en contacto unas con otras, chocaban, algunas de ellas caían al suelo, y cuando caían, lo que empezaban a ir viendo con el paso del día es que eso se iba evaporando, dejaba una especie de gelatina y un olor a putrefacto. Si huele a putrefacto es materia biológica en descomposición. La diferencia de este tipo de formas de vida es que hablaríamos de formas de vida, por ejemplo, con una cadena de ADN diferente a lo que sería el carbono, como tenemos aquí en nuestro planeta. De hecho, también, Edu, se dice mucho que solamente está el carbono, ¿no? Bueno, está la planta Yimpi Yimpi en Australia, que combina el carbono y el sílice. O sea, es una planta súper venenosa que tiene unas agujas hipodérmicas de sílice. O sea, ya estamos viendo como en nuestra propia biología encontramos diferentes combinaciones, como puede ser carbono y sílice. Pues en este caso, como diría el doctor Joseph Round del MIT, creo que es o de Massachusetts o de California, ahora mismo no me acuerdo de qué parte era, creo que es de California, este doctor estaría hablando de unas formas de vida basadas en otros estados de la materia. Ahora mismo, por ejemplo, todo el mundo le vendrá el sólido, líquido y gaseoso como estado de la materia, pero ya tenemos cristales de tiempo, semiconductores, el plasma, es decir, hemos encontrado diferentes estados de la materia, pues imaginad que todo eso estuviera basado en una biología, ¿no? Por tanto, su alimentación variaría mucho a lo que es una alimentación típica conocida aquí en la Tierra. En este caso, si hablamos de formas de vida basadas en el plasma, obviamente se tendrán que alimentar de energía, y es por eso por lo que muchísimas veces vemos estos mal llamados ovnis, por ejemplo, en lugares de poder, incluso en las sondas SOHO, hace unos cuantos años podíamos ver ahí en NASA como había una esferita que lanzaba una especie de apéndice, de artrópodo, pseudópodo, para captar energía solar, ¿no? Yo sé que todo esto es muy complicado, pero realmente a quien crea el fenómeno del extraterrestre, su máxima evidencia va a ser, por ejemplo, el reporte de un testigo. Claro, y si el testigo te dice que ha visto dentro de una nave unicornios, ¿te lo vas a creer? Ahí ya no nos lo vamos a creer. Claro, ahí no nos interesa, ¿no? El fenómeno ovni es el problema que tiene, que sirve para todo. Sirve para las cagadas que hacen las corporaciones militares, sirve para hacer todo tipo de experimentación social, sobre todo a finales del siglo pasado, que nos metíamos mucho con el tema del MKUltra, el control mental. Pues también se han estado haciendo ciertas abducciones por parte de la CIA, pues de entre tantas, por ejemplo, Batty Bernie Hill, Cabo Valdés. Hay alguna serie de abducciones que ha sido todo tan sumamente terrestre y se ha asociado mucho a los experimentos de la CIA y demás. Y claro, volvemos otra vez a lo mismo de siempre. ¿Qué evidencias tenemos de la nave espacial? Pero sin embargo, si nos basamos en biología, todo nos da muchas más respuestas. Y sobre todo porque es tan sencillo como invitar a toda tu audiencia que se cumpla un visor infrarrojo decente, ¿vale? Que no sea tampoco de estos de 20 euros, ni que tampoco se gasten 500, ¿no? Pero con uno de 100 pavos de estos de un 5x40, que es lo que estamos utilizando nosotros, el alcance, pueden obtener muy buenos resultados. Y la verdad es que es muy interesante, sobre todo cuando consigas que con el EBCOM, eso que está pasando por encima de tu cabeza, interactúe contigo, te responda. No sabemos, a ver, yo te estoy lanzando una serie de pulsos que no tiene ningún sentido si hablamos de un significado, por ejemplo, verbal, o un significado como puede ser un morse, que puede ser auditivo, ¿no? Sabes que cada X puntos o cada pausa pues puede ser traducido por unas vocales o por unas letras que te conforman una palabra, ¿no? En este caso, transmitimos un mensaje como el que llama un gato, llama un perro, que le hace, yo estoy aquí. Tú no sabes si ese animal puede reaccionar a buenas y se te puede acercar, puede huir o simplemente puede pasar de ti, ¿no? Nos hemos encontrado esas tres versiones a la hora de comunicarnos o de intentar establecer contacto con estas entidades biológicas. Claro, aquí entonces un punto que está claro es que estas entidades biológicas tienen inteligencia. Es decir, que no son bacterias o no es... es decir, son entes con inteligencia, ¿cierto? Es que, Eduardo, ¿a qué llamamos inteligencia? Parte 1. Esto es un tema muy interesante porque todo esto te va a debatir un término muy filosófico, ¿no? Lo que es para ti inteligencia, a lo mejor, o lo que es para mucha gente inteligencia, implica el uso de tecnología, implica el uso de poder comunicarte de manera verbalmente.
Fíjate, las jirafas es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, pero se comunicará de alguna u otra forma con sus congéneres y no por eso deja de ser inteligente. O las plantas. Las plantas se comunican a través de pulsos eléctricos por las raíces, por ejemplo, ¿no? Y se pueden comunicar entre ellas de una u otra forma. Que nosotros no hayamos podido establecer un contacto con un animal, con algo biológico, ¿no? de lo que nosotros conocemos, hasta el punto de meterte tú en la cama con tu gato y que el gato te diga, oye, ¿y yo qué soy? ¿Un gato y tú eres un humano? A ver, eso no lo vas a poder hacer nunca, ¿no? Pero sí establecer un contacto, y no por eso un animal va a dejar de ser menos inteligente. Entonces, claro, tenemos que partir de la base de ¿a qué llamamos inteligencia? Claro. Primero... Pero lo que sí que está claro que estos entes se intentan comunicar. Eso está claro, ¿no? Como a lo mejor un pájaro que le das ahí, le echas un puñado de comer a las palomas y ves cómo se te acercan y te miran y a lo mejor empiezan ahí a hacer algún sonido o algo, ¿no? Claro, nosotros no estamos buscando el decir hola y que me digan hola. Estamos intentando hacernos ver para que eso que está por ahí encima o descienda o intente comunicarse de alguna u otra forma. Entonces, la comunicación no es verbal, sino simplemente es a través de pulsos. Piensa también que hablamos de formas de vida que no tienen oídos, que no tienen ojos, pero son fotosensibles, como una planta. Todo el mundo sabe que las plantas necesitan de luz ultravioleta para poder crecer. En el caso de haces un cultivo de interior de lo que tú quieras, necesitas una luz que tenga luz ultravioleta. Sin embargo, una planta no la puedes hacer crecer con un láser o con una bombilla de estas de toda la puñetera vida. Tiene que ser una luz especial. ¿Por qué? Porque son seres fotosensibles. El otro día también saltaba la palestra de que no solamente las plantas son fotosensibles, sino que habían ciertos animales o anfibios que, por ejemplo, también eran fotosensibles. Y luego también el ser humano, nosotros no podemos vivir sin el sol. También hasta cierto punto somos fotosensibles. Entonces, aquí en este caso estaríamos hablando de una comunicación, pues como cuando nos hemos ido todos de acampada y se ha puesto el vecino de enfrente con la linterna a hacerte pulsos con la luz de plan, 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 ¿no? Tú no sabes lo que le estás diciendo, pero te estás haciendo ver, ¿no? Y de ahí ya viene qué es lo que puede suceder después. En los vídeos verás que nos responde a... A ver, hay que decirlo todo, ¿vale? Cuando, en la cámara, tú lo que estás viendo, tú no estás viendo todo el movimiento que hay alrededor, ¿vale? O sea, es que tú ahí no ves si el que está con el EVCOM lo está viendo visualmente, ¿no? Porque muchas veces, como te he dicho antes, desaparece. Pero verás que responde a la llamada, a ese mensaje que estamos enviando con el EVCOM en luz infrarroja, pero anteriormente, que eso no se ve, nos responde 2 o 3 veces más. O sea, pero anteriormente, en otra investigación, nos respondieron igual. Que ahí, por desgracia, no pudimos grabar, porque de hecho es que tampoco, sí que teníamos la cámara, pero no nos dio tiempo a grabarlo. Miguel, para cerrar, ¿te gustaría comentar algo, algún punto que se te haya quedado en el tintero? Bueno, comentarte, Edu, que por ejemplo, porque muchos oyentes se preguntarán, ¿por qué utilizáis luz infrarroja y no utilizáis una linterna, no? Pues muy sencillo, porque si esas entidades biológicas emiten en luz infrarroja, tú tienes que utilizar luz infrarroja. ¿Por qué sabemos que es luz infrarroja? Porque realmente, conforme se están viendo, es con cámaras de visión nocturna. Y te pregunto, ¿por qué te crees que los mosquitos van a esas lámparas que los matan y le ponen luz ultravioleta? Le podrían poner una luz normal, ¿no? Pero sin embargo le ponen luz ultravioleta. La luz infrarroja funciona, se sitúa en una longitud de onda entre las microondas y la luz solar. O sea, está fuera de la longitud de onda de una farola. Tú imagínate que eso que pasa por arriba, tú le enfocas una linterna y dirás, pues una farola, una ventana, la luz de un coche. Tú te tienes que diferenciar. Aparte que esas entidades, por lo que sea, por lo que te acabo de explicar con la lámpara que mata a los mosquitos con luz ultravioleta, le atrae ese tipo de luz, lo ve mejor. No sé si la has fotosensibilidad. entendido. Es lo de la fotosensibilidad. Aparte que estamos hablando de una longitud de onda de 850 nanómetros, que equivale a 11 kilómetros. Es un puñetero LED. Tú imagínate si la cabeza IR que le estamos metiendo al EVCOM tiene sobre los 48, imagínate la potencia. De hecho, hay un vídeo que podrás ver la potencia
en la cámara de visión nocturna que se está viendo. Estoy a 100, 120 metros aproximadamente. Y sin embargo se ven fogonazos. Y si tú utilizas una cámara de visión espectral, como la cámara Sony, que le pones un imán debajo y lo que hace es abrir esa modalidad oculta, capada que tiene esa cámara, ya es tremendo. Ya lo que tú ves, esos fogonazos en las cámaras de visión nocturna, en la cámara espectral se triplica. Que luego tú lo miras simplemente a simple vista o con un móvil y tampoco ves una gran cosa, ¿no? Pero cuando tú lo miras con cámara de visión nocturna es flipante. Pues nada, chicos, un placer la entrevista de hoy. Espero que tengáis muchísimo éxito en vuestro proyecto. Cualquier persona que lo desee os puede preguntar en la caja de comentarios. Yo pondré vuestras direcciones, vuestros contactos. Y un placer, chicos. El placer es nuestro, Edu, por invitarnos a tu programa y decir que la gente se quede con lo que investiguen ellos, no lo que decimos nosotros. Nosotros les estamos enseñando el camino. Ellos tienen que investigar ese camino. Pues nada, Cherac. Sí, muy agradecido, de verdad, muy agradecido decirle a toda tu audiencia que no se crea nada de lo que decimos, como bien dice Miguel, ¿no? Que indaguen, que vean qué es lo que le ha ofrecido la ufología convencional, qué probabilidades tiene con esto de las entidades biológicas, que averigüen un poquito, ¿no? Qué es la criptozoología y verán, ¿no? Que cuando hablamos de formas de vida, el fenómeno ovni parece ser que tiene todo mucho más sentido y cualquier cosita, pues bueno, las formas de contacto las de siempre, ¿no? Enigmas al descubierto, en iVoox, en YouTube, en Facebook, Twitter, ahí estamos, por ahí estamos. Perfecto. Bueno, nada, chicos, un besazo, un abrazo. Un abrazo. Un fuerte abrazo, de verdad, y gracias por todo.